Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿todo muy bien? ¿Tú qué tal? Bien, muy bien, gracias. Baja ese porque si no, no se te ve tu linda cara. Mi cara aquí está, mi cara todo el mundo la ve. Luego, pues, si me lo pones a mí, ahí ya sí no me veo. No, también. Les recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en @galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Hoy tengo un tema que Siempre que... siempre, ¿no? Pero hoy, es que, bueno, hemos tenido varias conversaciones, pero particularmente el tema de hoy lo incentiva una conversación con una persona que está en un proceso de búsqueda laboral, Okay. ¿sí? Y tiene 20 y pico años de experiencia y de trayectoria profesional. Okay. Es un chavo como de 50. Es así como yo, como sí, así más o menos. Resulta que por esas cosas de la vida, su empresa decide eliminar su posición y queda disponible para el mercado. Okay. Entonces, es una persona que no ha hecho un CV hace nunca, prácticamente, porque cuando platiqué con él le dije si alguna vez había buscado trabajo, me dijo que no, cosa que no me extraña. Yo creo que la última vez que busqué trabajo fue en el 98. Y porque la vida nos fue llevando a que una cosa iba con la otra y demás, y nunca nos dimos en la tarea de buscar una oportunidad laboral. Resulta que esta persona pues tiene que empezar a ya, o sea, está entretenido en otras cosas, la verdad es que no le urge el trabajo, cosa que cuando estás haciendo un trabajo con una persona así, pues es un beneficio enorme porque no tiene la soga al cuello, no dice, si no me contrato de aquí a fin de mes, no como, o sea, está tranquilo. Pero empezamos a ver cuál ha sido su trayectoria laboral y comparando eso con el CV que él hizo, con mucha dedicación, yo creo que le echó hartas ganas y dedicación. Realmente ese CV y esa hoja, que afortunadamente no ha circulado mucho, no dice ni un céntimo de lo que realmente esta persona aporta hoy en día con su trayectoria profesional, con sus años de experiencia y demás. Hicimos un trabajo bien bonito reconstruyendo su historia profesional y comparándola con lo que tenía escrito en el papel. No, triste porque pues yo siempre que entro a una conversación de este tipo digo, yo soy la que le tengo que sacar el valor a las personas. Como personas dejamos de ver nuestro propio valor porque nos involucramos o como que nos metemos en un ambiente en donde o es la norma o dejamos de ver las cosas tan extraordinarias que hemos hecho a lo largo de nuestra trayectoria. Ahí te voy a dejar, ahí voy a tomar aire y te voy a dejar conversar. No, yo creo que lo que estoy entendiendo, Ana, es prácticamente como personas, o en el caso de esta persona, puedes tener mucho valor, puedes tener muchas cosas, muchas cualidades, muchas habilidades, muchas aptitudes, todas las anteriores, pero no necesariamente sabemos comunicarlas, primero. Y segundo, a muchas veces ni siquiera estamos conscientes de ellas. Exacto. Porque estamos llenando quizás, y creo que lo que sucede específicamente hablando en el entorno laboral es, estamos muy acostumbrados a llenar la hoja de calificación. ¿Qué es lo que me miden? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué es con lo que tengo que cumplir? ¿Qué es lo que...? Y más cuando eres una persona de alto desempeño, ¿no? Una persona que siempre está excediendo expectativas, pues lo que estás buscando es precisamente cuáles son esas cosas puntuales que tengo que llenar. Entonces, creo que lo que sucede es que durante años te enfocas o nos enfocamos en llenar ciertos métricos, ciertas cosas, y no necesariamente, o sea, estamos conscientes de nuestras calificaciones en esos métricos, no necesariamente de lo que esos métricos, o para que esos métricos se cumplieran, ha tenido que suceder. Y eso cuesta más trabajo articularlo. Creo que también mucho lo que hemos visto en la práctica es precisamente, ¿no? Cuando muchas personas están haciendo su currículum, lo que describen son las actividades que hacen o las tareas con las que cumplieron o los métricos, pero no necesariamente toda la experiencia que hay detrás de llegar a eso. Y es muy común también, sobre todo para personas que pasan mucho tiempo en una sola industria, en una sola empresa, que se utilicen inclusive términos y demás que son muy típicos de la industria de la empresa que nadie más entiende, ¿no? Sí. Entonces,
Creo que lo que pasa es, por un lado no sabes comunicar, por otro lado viene este condicionamiento y también, y me imagino, quizás esto es a lo que te referías con el tema de nos estandarizamos. Y es justo a lo que me refiero, actuamos bajo estándares ya tan determinados en nuestra estructura, en nuestro entorno en ese momento que no vemos qué hay más allá de ellos, ¿no? Y entonces, el problema con esto es que cuando tú estás en una empresa o en una cultura laboral donde vamos a decir que te exigen que el alto desempeño es parte del estándar, del status quo, Claro. aquí todo el mundo es alto desempeño, pues se convierte en la normalidad. El problema con eso, o sea, muy bien para la empresa, muy bien para el performance que se genera, pero muy mal desde el punto de vista de que te acostumbras a que como que pues, esto es la normalidad y entonces no soy nada especial, Ajá, ¿no? sí. Ya es mi normalidad, yo soy alto desempeño por default. Pues sí puede ser cierto, pero no por eso deja de reconocerse y no por eso deja de implicar un esfuerzo tremendo, ¿no? Ahora, creo que eso también trasciende muchísimo más allá del aspecto solo profesional. Total, o O sea, sea, creo que lo total. mismo pasa en el aspecto personal, ¿no? Subcomunicamos y subestimamos nuestro valor y el valor que traemos y lo que aportamos. Totalmente, porque mira, cuando no hay conciencia del valor que estamos aportando, que traemos sobre o que ponemos sobre la mesa, realmente es muy difícil comunicarlo. Entonces, tendemos tanto cuando estás buscando una pareja o cuando estás buscando un trabajo, en enfocarte en ciertos KPIs, creyendo que eso es lo que la industria o las otras personas están buscando, no realmente en contar tu historia. Y tu historia es una historia supremamente fascinante, que eso es otra cosa para los oyentes que nos estén escuchando. El CV no tiene que ser aburrido. Y creo que hemos puesto a lo largo de los años mucho empeño para que sea un documento bien aburrido. Pero más allá del CV, que es un documento en Word o en PDF bien básico, es como tú estás saliendo allá afuera a contar tu historia. Cuando sales en un ambiente, en un ámbito social, ¿qué es lo que estás hablando de ti? ¿Qué es lo que estás contando de ti? Cuando estás enfrente de una entrevista o tienes una interacción laboral que te puede llevar a un progreso profesional, Sí. ¿cuál es la historia que tú quieres contar de ti? Y lo tomamos muy a la ligera, como, bueno, pues ahí tuvimos una plática, pero esa plática tiene que estar súper estructurada en lo que tú eres, en quién eres, en cómo aportas, no, no importa qué sea. ¿Qué es lo que quieres comunicar? O sea, porque al final del día, ojo, todo el tiempo estamos comunicando, ¿eh? Todo el tiempo estamos haciendo una comunicación intencional o intencionalmente, Tal cual. pero siempre estamos enviando mensajes. Y creo que también algo que es bien cierto, todo el tiempo nos estamos vendiendo. Siempre. ¿A qué me refiero? Evidentemente cuando estás en una entrevista de trabajo te estás vendiendo, ¿no? Cuando estás con un currículum. Pero también cuando estás tratando de conseguir algo, cuando estás tratando de establecer una relación, cuando estás tratando de lograr que alguien haga algo que tú necesitas, en fin, todo el tiempo es una venta, todo el tiempo es una negociación. Y es bien importante, pues, desde dónde la estás haciendo, qué es lo que estás vendiendo, qué es lo que quieres transmitir, ¿no? Creo que hay personas, si nos vamos al aspecto profesional, hay personas que las tratas y dices, yo quiero trabajar con él o para él. Oye. Hay personas, o ella, hay personas con las que dicen, la vida trabajaría con esta persona en automático, ¿no? O para esta persona. Y creo que lo mismo también pasa en las relaciones. O sea, hay personas que las conoces y dices, me encanta, quiero ser su amigo, ¿no? Ajá, sí. Me encantaría tener a esta persona más cerca, me encantaría tener, porque te transmiten esa energía, te transmiten ese mensaje, te transmiten, y hay personas que dices de entrada, ¿no? Nefastos. También lo hemos visto con personas que dices, ¿de veras quiere que lo contratemos? Cuando todo lo que te está telegrafiando, todo lo que la historia te está diciendo y demás, pues es contrario, ¿no? Y no que necesariamente la persona sea mala o que no tenga el talento, pero se está comunicando mal. Y desafortunadamente, que también lo hemos visto mucho en la práctica, hay muchas ocasiones en las que una persona que no se comunica bien, pero que tiene un gran talento, queda fuera de la jugada. Sí. Y personas que son bastante malas pasan el filtro porque precisamente la manera en que lo comunican. Sí. Y a tu punto, en relaciones interpersonales de amistad, de pareja y demás, o en las laborales, pasa exactamente igual. Y una de las cosas que hicimos con esta persona esta semana fue reconstruir su historia, ¿no? Y en la medida que, o sea, cuando la persona empieza a contar su historia, su trayectoria laboral, es muy plano como la cuenta, como si fuera una historia bien aburrida. Entonces, tenemos ya, no sé, 15, 20, 25 años de trayectoria. Hay momentos súper fascinantes en tu historia.
Hay momentos súper críticos que te hicieron crecer y que te hicieron desarrollar una cantidad de habilidades que ni siquiera tú las tienes en tu inventario personal, que también aplica desde un punto de vista personal, ¿no? No, yo creo que en el personal aplica todo el tiempo. O sea, el pasa es que no lo hacemos. Y ese es un tema, o sea, también porque estamos muy acostumbrados a tener una hoja de vida o un currículum para la parte profesional, aunque no la actualicemos. Sí. Pero ojo, que lo mismo hacemos con la parte personal. Y la personal quizás peor porque tampoco la escribes. O sea, el currículum cuando menos tienes una hoja que hace 10 años ahí pusiste y la tiraste y, ¿no? Para le contar, pero en la personal... Tienes un Instagram. Oye, ¿cuál es tu narrativa? Sí, pero muchas veces de paso un Instagram que ni siquiera refleja lo que realmente traes, o sea, al punto de subjuzgar el valor. Un Instagram que quizás es una bonita, se me fue la palabra, un bonito parador, porque está hecho para llamar la atención y demás, sí, pero inclusive ni siquiera, y ojo, no estoy criticando, ¿eh? Cada quien queda con su Instagram lo que quiera, pero el tema es, pues tampoco es una representación real de lo que es la persona. Y muchas veces, muchas personas no tenemos claro tampoco creo, cuál es nuestra narrativa. O sea, platicas tu carrera de una manera en tu currículum bien aburrida, sí, pero muchas veces también haces lo mismo con tu vida. Tal cual. Y yo creo que hay un montón de valor y este ejercicio que dices me encanta porque justo, a ver, espérame, si recreamos tu historia y pensamos todo lo que ha pasado, lo que has vivido, lo que te ha llevado para que tú llegues aquí en este momento, estoy seguro que hay cosas interesantísimas, hay cosas bien duras, pero que han traído grandes aprendizajes y quizás hay grandes errores y grandes fracasos que también lo que traen es aprendizaje. Entonces, creo que lo que quiero decir es, hay muchísimo valor en reconstruir nuestra historia conscientemente, en valorizar la historia que tenemos y después generar una imagen propia con eso, ¿no? Porque también creo que habla mucho cuando tú no puedes hacer esa o transmitir esa historia, esa narrativa tuya de la autoimagen que tienes. Tal cual. Y muchas veces creo que ese es el gran tema de fondo, o sea, reflejamos en el currículum a la hora de trabajo, reflejamos en el momento en que esa persona nos batió, en el momento en que esa amistad no se generó, en fin, ¿no? Pero eso es un reflejo, una consecuencia de algo mucho más grande que es esta parte que estamos hablando. El no estar consciente de mi valor o el no poder transmitir la autoimagen correctamente, ¿no? Así es. Mira, y es bien curioso porque tú hablaste de esa historia, sí, esa historia a nivel laboral y la historia a nivel personal. Y resulta que pues como hay una sola vida, entonces tú vas viviendo la parte profesional y la parte personal a la vez, cuando a la mayoría de las personas con que tengo estas conversaciones le digo, bueno, pero átame esto con lo que estabas viviendo a nivel personal, claro. Les cuesta muchísimo, claro. Porque lo tienen totalmente alejado una porque cosa lo vivimos y tendemos desafortunadamente a vivirlo divorciado. Y pues, entonces, ¿en qué momento te divorciaste? Pues no, dime, ¿en qué momento te divorciaste? ¿Y cómo la pasaste? Porque hay personas que nos divorciamos y la pasamos mejor, hay personas que se divorcian y quizás no la pasan tan bien. Y eso impacta, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a hacer ese inventario de experiencias, de situaciones, de todo que te llevaron a estar hoy donde estás, es una historia súper rica de contenido, súper rica. Claro. Ahora, tuviste un mal divorcio, tuviste una pérdida y demás en el camino, eso genera también una serie de habilidades que no tiene todo el mundo. Totalmente. Ayer estaba escuchando una entrevista que le hicieron a una persona que perdió a sus padres a los 15 años y lo contaba como una ventaja competitiva que tuvo. Y yo, uy, qué fuerte. Pero es verdad, porque a los 16 años, esta persona tuvo que salir a vivir solo. Y no te estoy diciendo que en el 1940, te estoy hablando que en el 1918 tuvo que salir a vivir solo. No, en 2008. Entonces tú dices, ay, pues esto fue hace menos de 20 años. Sí, salió, vivió solo, se enfrentó a una serie de cosas que quizás un ser humano dentro de la norma vive a los 28. Checa. Hoy a los 38. Bueno, chance, si se aburren de ti. Y dije yo, qué buena forma de ver tus situaciones, porque estoy seguro que a los 15 años que perdiste a tus papás no lo viste como una ventaja competitiva. Pero cuando miras para atrás, en retrospectiva, todo eso que viviste fortaleció tu carácter.
Sí, o sea, al final, y lo hemos dicho en otras ocasiones, no todo viene de la misma fuente y la cuestión es para qué viene esto, ¿no? Este es para aprender, este es para aplicar, este es para dar, este es para recibir, en fin. Pero sin duda, ahora, justo, ¿qué historia estás contando de tu historia? Y cómo lo estás tomando y cómo lo estás utilizando, ¿no? Podría haber sido la historia de, pues debido a esto no he logrado todo esto en mi vida o esto me deshabilitó para hacer tal y tal y tal y tal. La historia que estoy contando es justo una ventaja competitiva. Entonces, al final del día tú también eres dueño de tu narrativa y Total. eres dueño de la historia. Pero lo primero para que eso funcione y lo más importante es que quieras contar una historia y que intencionalmente tengas la intención de contar una historia, ¿no? Sí. Eh, Creo que pocas veces también, esta es otra falla que cometemos, nos regresamos a ver el pasado de una manera constructiva. O sea, regresamos a ver el pasado bien seguido para estarnos recriminando y para estarnos quejando y para estarnos justificando de 50,000 cosas, ¿no? Y para llorar por Ese alguien. es el uso de ver el pasado que le damos. Y utilizamos el futuro para angustiarnos, ¿no? Para imaginarnos 50 escenarios terribles o para imaginarnos todo lo que nos va a Sí, costar llegar a sí. X o Y. Entonces, pero normalmente pivoteamos para amargarnos, ¿no? Sea para atrás o para adelante. La realidad es que si tú pivoteas a tu historia y te das la oportunidad de reconstruir, reevaluar esos momentos, también vas a encontrar mucha fortaleza y también vas a encontrar mucho valor. También a veces es lo que sucede en los momentos en los que estás abajo, en los que estás abatido, en los que estás teniendo, pues es importante también recuperar y regresar a ver aquellos momentos en los que has salido adelante, en los que has continuado, ¿no? El éxito deja huellas. Si tú ya Sí. libraste alguna situación anterior en tu vida que fue difícil y complicada, lo más seguro es que ya tienes elementos para esta situación que ahorita se está presentando, manejarla, moverla, etcétera. Y es importante que reconozcas las experiencias que ya tienes, los aprendizajes y las herramientas que ya traes, porque de repente nos da por vivir cada nuevo episodio como si fuera totalmente nuevo, ¿no? Y no es cierto, ni en lo personal, ni muchísimo menos en lo profesional. Lo que pasa es que a veces no hemos encontrado como que el valor. Oye, es que viene un proceso de reestructura, viene un proceso de venta. Ya tuviste experiencia de que hubiera 2 o 3 integraciones, ya te tocó vender una parte del negocio, te tocó comprar otra, o sea, seguro que hay un montón de experiencia que puede ser aprovechada y que puede ser utilizada, pero pocas veces lo vemos. Se hace y se manifiesta muchísimo en el momento en que tienes que salir a buscar trabajo, sin duda, pero es algo que está presente en todo momento. Sí. Es algo que está presente en tu carrera el día de hoy. Es algo que quizás puede ser una ventaja competitiva que el día de hoy estás desperdiciando. Porque simple y sencillamente te estás conformando, perdón, no conformando, estás comportando como es, ¿no? Como el status quo, como la forma, como la normalidad, como lo que tengo ahorita, sin estar presente y consciente de todo el valor que traes atrás de otro tipo de experiencias. Cuando tú te das cuenta de que la caja de herramientas que traes no trae nada más un martillo y un tornillo, ¿no? Sino que trae 500 herramientas diferentes, sin duda lo que puedes construir, lo que puedes hacer con tu carrera es diferente. Lo mismo en el plano personal. Pero no estamos como que acostumbrados a evaluar esa experiencia, a evaluar esa narrativa y a evaluar todo ese valor que estamos y que tenemos en la mesa. Y sabes qué, verlo en conjunto, Correcto. porque muchas veces, a tu punto de que nos remitimos al pasado para recriminarnos y entonces eso nos lleva a unas sesiones de terapia para tratar un tema específico y ese tema es aislado, ¿no? Entonces ya trataste ese tema, ya estás mejor y tal. Pero Y si es que llegas a terapia. sí, sí, sí es que llegaste. Pero el tema es que yo te diría, muy pocas veces nos sentamos a reconstruir una historia de una forma holística, integrada. De decir, bueno, es que todo esto ha pasado y todo esto es lo que me trajo hasta aquí. Y con intención de verlo con un aspecto positivo, porque lo hacemos en negativo en automático, ¿no? Tendemos a culpar muchísimo por lo malo, pero nunca culpamos por lo bueno que pudo haber venido de alguna situación. Mira, Ay, ¿cómo se come eso? Es que claro que hay ganancias y claro que hay aprendizajes y claro que hay aspectos que también generan. Yo lo he hecho en otros episodios, ¿no? Algunas de las cosas más hermosas en mi vida vienen de mis peores errores. O claro, sea, sin duda, sin sí, duda. Y eso sublime y magnifica las cosas. Ahora, pues, ¿cuál es la historia que quieres contar? sí. De verdad me quedaron muchísimas ganas después de la conversación que tuve esta semana de hacer tipo un taller de un día completo de reconstrucción de historias, porque cuando tú reconstruyes esa historia desde un punto de vista positivo a tu punto, ¿no? De ver el valor que estás trayendo, de ver todas esas herramientas que has adoptado y adaptado a lo largo de tu vida, hoy en día
estoy segura que tu autoimagen cambiaría dramáticamente simplemente por reconstruir esa historia y empezarte a dar el valor que tienes. Puede cambiar todo tu significado, ¿no? O sea, o sea, te puedes resignificar sin duda. Y esto es algo bien clave y lo vemos mucho, ¿no? Con algunos clientes. Cuando llega esta bonita crisis de edad media, o cuando hemos tratado con personas que están experimentando un divorcio, Sí. o mujeres que quedaron viudas, en fin, estos eventos, cambios de vida, donde de repente se te mueve toda la estructura y lo que hay que hacer es una resignificación. Y el ejercicio, digo, llevado de cierta manera, pero el ejercicio es exactamente eso. O sea, vamos a analizar cuál es la historia que te estás contando hoy, vamos a reconstruir la historia para ver si la historia pudiera ser diferente y cómo le das un significado distinto y encuentras un significado nuevo en tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque son cambios durísimos, o sea, un divorcio, pues sí, no es lo mismo, apenas platicaba, también tenía yo la experiencia con una persona, pues no es lo mismo concebirte como ser el proveedor de la casa, el hombre de la casa, el responsable de todo esto, el papá, bla, 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 que de repente divorciarte y quedarte sin todo, sin ninguno de esos roles que durante tanto tiempo te han definido o has dejado que te definan y que durante tanto tiempo te dieron el significado. Y de repente 3, 2, 1, estás solo. Quizás siendo proveedor todavía, o quizás con más presión, pero no con los roles de paternidad, que en buena medida te daban identidad y te daban estructura, ¿no? Lo vemos con la persona que trabajó 40 años para una empresa y un día de buenas a primeras le dieron la despedida y salió como director y todo lo que tú quieras, pero de repente dejó de ser el director. Sí. Y entonces es que ya no soy nadie, ¿no? Espérate, ¿cómo no vas a ser nadie? O sea, después de toda la experiencia que ya traías, después de todo lo que ya te ha pasado y conoces, ahora además ya viviste un despido. Entonces, ahora traes nuevas herramientas y todavía traes más experiencia encima cuando creíste que ya no puedes aprender nada más. Sí. Ah, caray, a ver, platícame eso. Claro. O sea, tu padre pudo haber sido el director que se retiró de la empresa después de 40 años, lo cual está muy bueno, pero nunca supiste lo que fue vivir el despido y todo ese proceso. Ahora, tu padre puede ser, ya traes esta experiencia, y además de esto, que mucha gente no va a tener. ¿Qué haces con esto y qué quieres hacer con esto? Entonces, estás una ventaja competitiva contra el que nunca despidieron, una ventaja competitiva contra el que nunca tuvo que pasar un proceso de resignificación. ¿Qué haces con esto? ¿Qué historia te cuentas? ¿Cómo lo empaquetas? ¿Y qué significado le encuentras? Entonces, creo que puede ser bien valioso una cosa así, un ejercicio así, y que puedes hacer en cualquier momento. De nuevo, regrésate al pasado de una manera constructiva. Sí. Para que puedas proyectar un futuro de manera constructiva. Y ¿sabes qué? Hay veces, al menos en mi caso, yo hice el ejercicio cuando me enfrenté a ciertos eventos que prácticamente me obligaron a mirar para atrás, pero no lo hice en forma esporádica y decir, voy a hacer este ejercicio para ver qué historia me estoy contando, porque es bien curioso. O sea, tú un día defines una historia, te casas con ella y después esa historia ya deja de servirte, que también es el caso, ¿no? Sí. Porque ahí es donde también te enganchas con una serie de estereotipos que tenías en un pasado que hoy quizás no son los válidos. Entonces sí me parece súper importante cada cierto tiempo, cada vez que te dé la cosquillita, sentarte a hacer este ejercicio. Yo creo que es algo que además es bien poderoso hacer. O sea, una vez que aprendes que ahí está, tú te puedes resignificar en cualquier momento. Y aparte, primero es gratis y segundo, es una conversación de tú con tú. No, justo, te va a dar una mejor relación sin duda contigo mismo. Y eso va a traducirse en mejores relaciones con otras personas, ¿no? Pero sin duda es literalmente darte un apapacho. Porque también es de repente pararte y darte un reconocimiento y decir, a ver, espérate, o sea, sí hemos batido 20,000 cosas si tú quieres, pero también hemos acertado en un montón. Nada más que estoy tan enfocado en ver los errores, en ver el batido, en ver lo malo, que pues me estoy contando una tragedia. Cuando a lo mejor en realidad tu vida es una comedia o eso es otro tipo de género, ¿no? Ay, no, sí. Y al final del día va a ser lo que tú quieras que sea. La historia que te estás contando, desde dónde la estás contando y cómo la estás viviendo. Y Sí. tú eres, esto es bien importante, tú eres el dueño de esa narrativa. O sea, es que la vida, no, tú eres el dueño de esa narrativa, tú eres el que determina cómo te cuentas la historia y por lo tanto tú eres el que determina en qué se convierte eso, ¿no? Y te da, cuando lo miras así, como lo estás planteando, te da la posibilidad de cambiarlo cuando ya no te sirva. Te da todo el control.
te da el control completo. Y si no lo quieren hacer juntos, los acompañamos, eso no hay problema, ¿no? Porque también cuesta, ¿no? Empezar a sacar toda esa información, porque de vuelta es como que nuestras experiencias hacen parte de un panorama, de un escenario, y hay veces no nos damos cuenta realmente todo el valor que tienen esas experiencias dentro de nuestra trayectoria. Y eso es súper crítico, poderlas extraer y decir, esto agregó valor. Como lo quieras ver, esto agregó valor, esto hizo que yo hiciera esto, esta decisión trajo estas consecuencias que me llevaron a esto. Y no lo podemos vivir como solamente elementos aislados. Sí, porque esto es un todo. Es un todo. Es un todo. Es un todo. Y eso, para aquellas personas que están buscando pareja, les va a ayudar un montón. Para aquellas personas que están buscando trabajo, les va a ayudar un montón. Porque al final del día es contar tu historia desde el punto donde tú la quieres contar. Y muy importante, Paco, también, cuando cuentas esa historia desde donde tú la quieres contar, conscientemente vas a traer lo que conscientemente quieres. Correcto. Porque si no, empiezas a contar una historia que dices, pero ¿por qué me están llamando para este tipo de empleos o este tipo de empresas? Porque al final del día eso es lo que estás llamando tú. ¿Qué estás comunicando y qué realmente estás pidiendo de fondo, no? Exacto. O hay personas que vienen y nos dicen, no, es que allá afuera lo único que hay es tóxicas y tóxicos. Bueno, pues ¿qué historia estás contando que solamente atraes a tóxicas y tóxicos? ¿No? Sí, ¿en qué te estás enfocando? ¿Qué historia estás contando? ¿Qué valor te estás dando? Y luego entonces, ¿qué estás trayendo, no? En ese sentido, generando. Exacto. Y es una invitación para aquellas personas que utilizan también las aplicaciones para que también narren una mejor historia, ¿no? Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Redes es un fenómeno complejo, diría yo. Por un lado pareciera o hubiéramos esperado, ¿no?, que trajera quizás más vulnerabilidad. La realidad, yo creo que en el agregado, en general, lo que ha traído es más apariencia, es más, ¿no?, este tipo de juegos. Todo bien, pero el tema es que lo hagas precisamente con esa conciencia, ¿no? Y sí creo que es importante, si hablamos sobre todo en el plano profesional, pero de nuevo también juega en lo personal, ¿qué es lo que estás transmitiendo? ¿Y qué es el mensaje que quieres mandar? ¿Y qué es lo que quieres que tu marca profesional o personal transmita, ¿no? Porque pues eso es un hecho, o sea, cómo quieres que te vean, cómo quieres estar, cómo quieres transmitir. Simple y sencillamente tú eres el dueño de esa narrativa, ¿no? Me encantó el tema. Sí, creo que da para mucho y creo que justo tiene muchas aristas, ¿no? Va muchísimo más allá del currículum, va muchísimo más allá de lo que te estoy contando en el momento como persona. Creo que es bien profundo. Es muy profundo. Es bien profundo. Bueno, como siempre, un placer. Encantado, Ana. A nuestros oyentes y escuchas les agradecemos de todo corazón por acompañarnos en 120 y tantos episodios, antes de que me regañes, episodios. Los esperamos la próxima semana. ¿Ven lo que genera la conciencia? Sí. Gracias. Excelente semana para todos, un abrazo.